Bien, entonces miren, ya podemos ir tratando de comprender este concepto. Dice cuando una partícula gira alrededor de un eje, sus puntos cuando un cuerpo, vamos a dibujarlo porque esto no está claro. Vamos a cambiarle. Es tan fácil comprender conceptos. Vamos a poner, esto es un eje. Ya, un eje. Y vamos a coger un pedazo de cuerpo, por decirlo algo así como esto. Sí, así es. Es un pedazo, un cuerpo, un pedazo de cualquier cuerpo. Puede ser un pedazo de plastilina, por decirlo. ¿Ya? Sí. Entonces, estas partículas tienen puntos, ¿no? Este cuerpo tiene partículas. Tiene partículas por todo lado. Imagínense cuántas partículas puede tener un pedazo de carne, por decirlo. Átomos. A eso me refiero cuando habla de partículas. Ya, ok. Entonces, este cuerpo está atravesado y lo hacemos girar. Entonces, estas partículas, vamos a tomar unita como referencia. Esta partícula de aquí, ¿ya? Va a girar alrededor. Ahora, lo que pasa es que no puedo hacerle bonito esto en algo que ustedes puedan ver, pero traten de asimilar que esto está girando. ¿Sí? Gira y la distancia va a ser la misma. Esta partícula gira alrededor de este eje, describiendo una circunferencia. Y ¿El también, movimiento sobre un mismo punto? no, define bien, sobre un eje, no sobre un punto. Mira, y esta otra partícula también va a describir otra trayectoria. Pero con diferente radio. Esta otra partícula. Claro que yo, como digo, no es tan fácil dar física desde este punto de vista de estos pizarrones virtuales. ¿Sí? Y si nosotros vemos acá, la primerita también es otra partícula que está girando, ¿no? Que ya habíamos dicho esta partícula de aquí. Sí, y cada una de las partículas, cada una está girando sobre ese eje. Pero describe ¿qué? Describe una circunferencia. Ese es el movimiento. Por lo general se hace así, para indicar el movimiento. Entonces, ¿qué es el movimiento circular? Pues bueno, es el movimiento de una partícula que gira alrededor de un eje describiendo una trayectoria circunferencial o trayectoria circular. Tan fácil definir eso. Ese es el movimiento de una partícula, el movimiento circular. Ahora, para facilitar este movimiento, nosotros trasladamos a la partícula a nuestro sistema de referencia. ¿Cuál es ese sistema de referencia? El plano XY. Vamos a, lo movemos nomás acá, ya está. El eje de coordenadas, XY. O sea, aquí nosotros vamos a entender perfectamente bien cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vamos a ubicar la partícula, el eje Y, el eje X. Y aquí hacia mí, hacia mi cara, está un eje que sale como flecha. Este sería el tercer vector hacia mi cara. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Desde la parte de arriba estamos viendo cómo gira un disco. ¿Sí? Y el disco tiene distintos niveles. Ustedes no han de haber visto. Entonces, estas partículas están girando. Eso en sí es el fenómeno de lo que está pasando. Esto lo puede observar cualquier persona, lo puede ver. ¿Cuál es el problema? Todo esto de aquí llevar a un lenguaje matemático y ponerle ecuaciones matemáticas que rigen el fenómeno de lo que ocurre ahí. Ese es el trabajo de los científicos físicos. ¿Y en el caso de un tornado se podría así expresar o no? Bueno, en el caso de un tornado vendría a ser una especie de movimiento circunferencial variado, es un fenómeno más complejo porque
Porque bueno, pues un tornado es algo como esto, ¿no? Algo así y que no tiene una lógica casi para seguir. Bueno, poniendo que esto es la Tierra. Algo así. Pero es un movimiento circular. ¿Pero qué quieres relacionar tú con el tornado? ¿Qué? No, pues es que el movimiento sobre un mismo punto ahí va girando, girando, pero a su vez también se va moviendo. Exacto, es que ese es otro tipo de fenómeno, porque si fuera el movimiento, sí, debería estar debería estar girando. Y eso no sucede ahí, entonces el eje de referencia se va trasladando conforme, eso es un poco más avanzado. Para eso existen otros instrumentos. Ahora, para que tú quieras ilustrar el movimiento circular real, fácil, pues coge una hélice. No me salió bonito, pero algo así ya. Y hazla girar. Y esta te va a generar las partículas, estos extremos, movimiento circular. Esto te lo puedes coger, hacer tú ahorita mismo y hacerla girar con el viento. Y ahí está girando, generando movimiento circular. Algo práctico, algo que quieras. El ventilador también, si esto ya pongámoslo como ventilador mejor. Un aparatito aquí con algún instrumento para conectarse. Hazle girar este brevemente y esto se convierte en un ventilador. Movimiento circular aplicado a la industria. Y aquí viene una energía mecánica, una energía eléctrica que se transforma en energía mecánica para darle funcionamiento a esto. Bueno, el principio de la física está en todos lados. Por eso yo les mandé a hacer un proyecto. Vamos a ir definiendo entonces el movimiento circular. ¿Alguna pregunta? Miren que no he hablado de ecuaciones matemáticas, nada, solo del movimiento circular. El movimiento que es de una partícula que describe trayectorias circulares. ¿Qué más? Después ya lo vamos a ir analizando más profundamente. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Sí estamos grabando la clase, por cierto. Está grabado. Sí, sí está. Interactúen porque después, el fin del semestre, se jalan y dicen, pero es que usted no nos explicaba. Yo estoy explicando, si no preguntan, ¿qué más quieren que les dé? A ver, que hagan las preguntas que ustedes quieran en este momento. Pero no hacen preguntas, yo no me puedo quedar callado. Tengo que seguir avanzando. Entonces vamos a avanzar en el texto, ¿ok? Bueno, sigamos aquí. A ver, el texto les voy a explicar porque ustedes después dicen que no entienden. Yo les voy a ir explicando esto. Dice que el análisis del movimiento circular se facilita, o sea, se hace más simple, si se hace coincidir el origen del sistema de referencia, nuestro sistema de referencia es el plano cartesiano, con el centro de la trayectoria. Este diría nuestro centro de la trayectoria, el plano XY, le ponemos a la partícula aquí, ¿no? Una partícula que se mueve por esta circunferencia de esta manera. Esto es el radio, esta es la posición de la partícula en este punto, y esto de aquí es el desplazamiento angular, radio de la trayectoria, ¿ya? Por aquí vamos a leer toda esta partecita de acá. Dice que mientras la partícula P se desplaza por la trayectoria circular, que esta es la trayectoria circular. Recuerden que teníamos trayectoria rectilínea, trayectoria parabólica. Ya hemos estudiado la trayectoria parabólica. Ahí hay un poco de ecuaciones matemáticas que hay que alcanzar altura máxima, alcance máximo, posición, velocidad. Eso ya estudiamos. En el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad varía, calculamos aceleración, velocidad inicial, velocidad final, aceleración total, rapidez, posición, todo eso hemos hecho ya. Ahorita estamos en otra trayectoria. Vamos estudiando 3 tipos de trayectoria, entonces la rectilínea, la de caída libre, la de lanzamiento vertical, que son trayectorias de línea recta, la semiparabólica, la parabólica y ahorita estamos en la circunferencial. ¿Sí? Entonces son trayectorias diferentes. Eso estudia la cinemática, el movimiento de los cuerpos,
sin analizar las causas. La dinámica las va a analizar a las causas. ¿Por qué se producen dichos movimientos? Entonces, nos dice que mientras la partícula P se desplaza por la trayectoria circular, su vector posición R, el vector posición R, barre ángulos centrales. Todo este ángulo de aquí se llaman ángulos centrales. Delta teta, ¿no es cierto? Que por lo que es conveniente definir varios tipos de ángulos. Por ejemplo, el radián, que lo vamos a definir ahorita, que nos va a permitir calcular parámetros en radianes, ¿no? Listo, y vamos a ver lo que primero es la posición angular. Aquí alguien me quiere leer toda esta partecita de acá y si no la entiende, pues yo la voy explicando. A ver, voy a nombrar a alguien aquí. Vamos a pedirle que nos esté leyendo. A Yulisa Troya. Inge, donde dice mientras la partícula. No, todo desde arriba. Sí, sí. Ah, no, esa parte ya no. Vector posición angular nomás. Posición Ok. angular. Posición angular es el ángulo que existe entre el vector posición de la partícula y un eje de referencia que generalmente es X. El ángulo comúnmente se expresa en radianes, recordando que 180 grados es igual a... Todo ángulo medido en grados se puede convertir en radianes multiplicando el número de grados por radianes dividido para 180. Todo ángulo medido en radianes se puede convertir en grados multiplicando el número de radianes por 180 dividido para radianes. La pregunta del millón. ¿Sí entienden lo que está ahí? ¿O necesitan que les explique? Ya voy a explicar entonces. Ok. Se demora uno bastante. Por eso a veces yo miento circular. Estamos de fecha. 22, creo que estamos ya. 2 de marzo del 2022. Tema movimiento circular. Ok, entonces vamos a dejar esto aquí. Vamos a ir definiendo esto un poquito más pequeño. Por ahí puede ser. Ya. ¿Qué es el movimiento circular? Ya habíamos dicho que es el movimiento de una partícula que describe una trayectoria circular. ¿Ya? Y que el ángulo, el vector posición P describe ángulos centrales, o sea, barre ángulos centrales en tiempos iguales, podríamos decir, pero eso cuando veamos el movimiento circular uniforme y luego el variado. Esta partecita es interesante, a ver. Siempre empezar de cero es algo importante para el alumno. Vamos a ponerlo así nomás. Listo. Creo que estamos bien. Listo. A ver, ¿qué es esto del vector, de la posición angular? Póngale mucha atención porque de esto depende de estos términos. Vamos a utilizar nosotros para calcular después. Ya, esto es la posición angular, correcto. Miren, aquí nosotros tenemos un vector. Este vector está apuntando acá. Pero me dice que esto es la posición inicial de la partícula. Mientras que el ángulo que hace el vector con el eje X, le vamos a llamar teta sub 0.
Ese teta sub 0 se llama posición angular inicial. Mientras que ahora ya la partícula se movió por aquí y ahora está acá. Sí, ahora está acá. Entonces, ya la partícula también tiene que una posición angular, una posición, perdón, posición final de la partícula. Pero también tiene que una posición angular final. Posición angular final. Y si yo resto, hago la diferencia de la posición angular final y le resto la posición angular inicial, entonces me da el desplazamiento angular, que ya lo vamos a ver después. El desplazamiento angular. Entonces, hay que tener en claro qué es teta inicial, qué es teta final y qué es delta teta. ¿Sí? Entonces, ¿qué era teta inicial? Posición angular inicial. Por eso digo, no me gusta dar aquí, que toca escribir con el mouse y es bien complejo. Pero toca, porque si les doy de lo que ya tengo hecho, no han de entender. Posición angular inicial. Mientras que esto es posición angular final. Y esto es el desplazamiento angular. ¿Sí? Desplazamiento angular. Entonces, ahora, la distancia de aquí a acá, que es la distancia, el módulo, podríamos decir, del módulo del vector posición inicial, nosotros lo vamos a conocer como radio. Y el radio, pues, es la distancia siempre que existe desde el centro a cualquier punto de la trayectoria. Esto es el radio. Que no viene a ser otra cosa que el módulo del vector posición. Y ustedes el módulo de cualquier vector sí lo saben calcular con el teorema de Pitágoras o como sea. Entonces esto nos quiere decir que esta partícula está girando por aquí. ¿Sí? Está girando. Siempre gira en el sentido antihorario, es decir, en este sentido. Se considera que el movimiento es positivo. En el sentido horario se va a considerar como movimiento negativo. Algo muy importante por aquí que nos dice el texto es saber transformar, ¿no? ¿Y que digo que en sentido horario es negativo? En sentido horario es negativo y en sentido antihorario es positivo. Ok, entonces miren. Tenemos aquí algo muy interesante. ¿Cómo transformar radianes a grados y grados a radianes? Por ejemplo, si yo tengo 480 grados y quiero transformarlo a radianes. Y viceversa, si tengo 3.79 radianes y quiero transformarlos a grados. Recuerden que los grados que nosotros trabajamos se llaman grados sexagesimales, ¿sí? No es lo mismo que el grado Celsius. El grado Celsius es para medir temperatura, ¿sí? Antes se llamaban grados centesimales porque la medida era 100 grados. Es decir, cada cuadrante medía 100 grados, 100 grados, 100 grados, 100 grados. Ahora miden 90, 90, 90, 90.
Es decir, 9 por 4, 36, 360 grados. Antes eran grados centesimales, cada cuadrante valía 100 grados, es decir, 400 grados. Pero bueno, la matemática solo referencia. Pudieron haberle puesto que todo eso era 50 grados, ya, o sea, son convenciones internacionales de los científicos cuando se reúnen a hacer sus sistemas internacionales de pesos y medidas. Ok, entonces, por acá nosotros nos vamos a encontrar con lo siguiente. Hay que transformar. Yo les puedo dar directamente la fórmula, digo, a ver. Siempre recuerden que un grado equivale a ¿cuánto? A 57,2957 radianes. Perdón, esto es al revés. Un radián. Un radián. Ya voy a ver si está bien. Esto vale en grados. Y al revés, un grado equivale a 0.0174 radianes. Son estos valores que yo los tengo estándar en mi cabeza y ustedes deberían tenerlos. Ahora, ¿cómo entonces convierto 480 grados a radianes? Sí, 480 grados a radianes los multiplico por 0.0174, pero bueno, vamos a hacerlos acá. Siempre que vayamos a transformar, aunque aquí debimos haberlo hecho al revés para que quede un poco con más sentido, vamos a hacerlo al revés, ¿ya? Vamos a poner aquí. Es que yo sé cómo transformar, hacen el número de grados por el radian sobre 180. También. Sí, hay todo pueden hacer ustedes. Es la manera como yo enseño. Si ustedes encuentran otra, háganla. Siempre y cuando esté dentro de los parámetros, es igual a 0. A ver, un grado, dale con estoy al revés. Un grado es 0.0174. 0.0174 radianes. Mientras que un radián igual a 57,2957 grados. Déjenme verificar estos datos y más no me olvide. Luego les enseño cómo es que se salen esos datos. Solo quiero dejarlos como estándares. 57,2957, esto está bien. El otro. El otro es 0.0174. Con eso es suficiente. Ok, entonces, ¿cómo es que se llega a estos valores? Es una demostración que no la quería hacer, pero la vamos a hacer. Ahora, muchos de ustedes van a utilizar calculadora y aplicar lo que está aquí. Para mí es más fácil tener esto en la mente. Y hacen lo siguiente. Siempre que queramos transformar de grados a radianes, hay que multiplicarlo por este valor. Es decir, 480 grados los vamos a multiplicar por 0.0174. Y esto me quedaría el valor en radianes. ¿Sí? Ya le quitamos el gradito para que si no den unidades. 0.017 lo vamos a multiplicar por esto. Si ustedes hacen esto por 480, nos sale 8.37 grados. 8.37 grados. Listo. Y cuando queremos transformar de radianes a grados, multiplicamos por esto. Por ejemplo, tenemos 3.79 radianes. Entonces vamos a multiplicar siempre por 57,2957. De manera que esto nos da 3.79 por 57,2957. Nos da 217.15 grados. 217.15 grados. Y esto lo necesitamos, manejar bien esto. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí.
¿No? Listo. Entonces vamos a transformar. Por ejemplo, nosotros queremos transformar 378, o no, 3785.23 grados, vamos a transformarlo a radianes. 148 grados, 379.7, 1026 grados, todos estos son grados, ¿no? Todos estos vamos a transformar a radianes. Y por el contrario vamos a tener acá 3.17, 4.28, 6.28, 10.3 y un 43.5 radianes. ¿Sí? Todos estos son radianes. Se me está moviendo el pizarrón, ¿sí? Ya vamos a transformar a grados. Grados, no le pongo Celsius porque no es Celsius, sino grados centesimales, ¿no? Sexagesimales, perdón. Okay. Para transformar, ¿qué hacíamos? El primero, tendríamos que multiplicar 3785.23. Recuerden que les dije que íbamos a multiplicar por un valor constante que es de 0.0174. Y esto nos da el valor en radianes. Entonces ponemos 3785.23 por 0.0174. Esto nos da 65.86. 65.86 radianes. Bueno, los demás me dicen cuánto sale este, cuánto sale este, cuánto sale este. Acá, ¿qué teníamos que hacer? Multiplicar el 3.17 por un valor constante que nos dice que es de cuánto, de 57,2957. Y ese valor nos da en grados. Entonces, 3.17 por 57,2957 nos da 181,62 grados. 181,62 grados. Bueno, y ustedes me van a dar el resultado de los demás. Háganlo. Ya les pregunto. Tienen 3 minutos.
Vamos viendo cómo nos quedó esto. Cabadiana, Víctor, ¿cuánto te sale en el segundo aquí de 148? ¿Cuánto sale en radianes? 148 grados. 27,2. 27. No sé si esté bien, claro. ¿Cuánto te sale? 37,72. Eso está mal. Aquí, Castillo, Pedro, ¿cuánto te sale en este? De 379,7. ¿Cuánto sale? 6.45, 5. 6.45. Este sí está dentro del rango normal. Ya. Este de 1026, Edison Pasos. ¿Cuánto sale? 17,8524. 17,85 radianes, sí puede ser, ya lo vamos a verificar. Aquí está de corregir eso, vamos por acá. 4.28 radianes, vamos a preguntarle a Maydelin Alvarado. 245.22. .23 sería. 245. 245.23. Ya, 245.23 grados, me parece bien. Ajá. Acá 6.28, ¿cuánto salió? Maribel Rivera. Rivera Dije el está. nombre. Está mal. Disculpe. Ya, ¿cuánto sale? A mí me salió 359.82. Eso es una locura. Hay que corregir. Oña Benítez, en 10.3 radianes, ¿cuántos grados te salió? Oña. Inge, dígame. ¿Cuántos radianes te salió aquí en 10.3 radianes? ¿Cuántos grados? Me salió. Ustedes se dedican a otra cosa y no ponen Es atención. que está lloviendo en que no se le escucha nada. Bueno, Paulina Grefa, ¿cuánto te sale en 43.5 radianes? ¿Cuántos grados? Y que todavía no le hago eso. ¿Cómo no le vas a hacer? Pues si solo es de multiplicar, nomás de coger y multiplicar 43.5 por 0 por 57,2957. Ah, ya. Este de 628, no sé qué alguien me dijo cuánto salió, 6.28. A ver, 6.28 por 57,2957. 359, sí está bien. Este sí está bien. 359.81. Sí está bien. Punto 81, ¿ya? Igual esto tienen que ir llenando, ¿no es cierto? Ahora, voy a demostrarles cómo es que salen estos valores para que ustedes lo tengan en mente. Primero vamos a demostrar aquí. Recuerden que un pi radian es equivalente a 180 grados, ¿no? Esto es un pi radian. Entonces yo puedo decir que un radian es igual a 180 dividido ¿para qué? Para pi. Entonces, un radian equivale a ¿cuánto? Dividan 180 para pi. Les sale 57,2957. ¿Sí o no?
Y sigue con unos números más, pero no vamos a trabajar. Con 4 decimales es suficiente. Miren, de ahí es que yo ya tengo ese valor constante en mi mente. Yo ya lo manejo para no estar haciendo esta transformación. Ahora, otros estudiantes podrán hacer de otra manera, no importa. Yo les doy la facilidad a ustedes para que ustedes puedan aplicarlo rápido, porque en los ejercicios que más adelante nosotros utilizamos, a veces quiero calcular la velocidad final, el vector posición final, y necesito transformar de radianes a grados, y no necesito saber tanto, sino que directamente transformarlo por el valor constante. De la misma manera puedo decir que 1 multiplicado por 180 grados, 1 por 180 da 180. Es lo mismo que un pi radian. Ese 1 no está de más. Entonces puedo decir lo mismo, que 1 grado es igual a pi radian sobre 180. ¿Sí? Perdón, 1 radian es igual a pi 180. Está bien, bueno. 1 radian, 1 pi radian. Bueno, vamos a hacerlo esto. Entonces tenemos que 1 grado es equivalente, si dividen 100 pi dividido por la 180, 0.0174. les va a salir 0.0174. 0.0174 radianes. Y este valor es el valor constante que yo ya les di de antes a ustedes. Manejen estos valores, les dije. Sale de estas equivalencias, ¿no? Recuerden que un pi radian es 180 grados. Entonces, si nosotros dividimos esto, nos va a quedar claro, lógicamente, esto en grados. Y acá lo mismo, esto tenemos aquí en grados. 1 grado, el 180 pasa a dividir y nos queda en radianes. Y eso sería todo, queridos jóvenes, esto por el momento. Recordar entonces en síntesis que el movimiento circular es el movimiento de una partícula que describe una trayectoria circular a un punto fijo llamado eje de referencia. Para facilitar nuestro estudio del movimiento circular, nosotros hacemos coincidir aquí, vean, el centro de la trayectoria, sería el centro de la trayectoria, con nuestro sistema de referencia XY o el plano cartesiano, donde nos encontramos que primerito vamos a ver el vector posición, la posición angular. Y la posición angular nos dice que es el ángulo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. La posición angular es el ángulo que forma, déjenme ver si tengo otro resaltador, creo que este no. Ya, es el ángulo que forma aquí la partícula